Pandemia. Hace al menos 2 años, el mundo está en estado de alerta por un ataque de seres que no pueden ser vistos. El virus del COVID-19. Siempre que parecemos volver a la normalidad, surge una noticia sobre una nueva variante. Estoy curiosa para saber por qué hasta hace poco tiempo atrás las informaciones sobre mutaciones del virus no eran tan conocidas. Incluso una de las barreras para combatir mejor el COVID-19 es el exceso de información. En paralelo a la pandemia existe la infodemia. Este curioso término utilizado por las autoridades de salud habla justamente de un alto volumen de información, algunas precisas y otras no tanto. Lo que también quiero saber es si esto le ha quitado de alguna manera la credibilidad a la ciencia. Así que te invito a ver lo que hemos preparado en el programa de hoy. ¿Cómo el exceso de información ha perjudicado la lucha contra la pandemia? Fueron muchas veces eclipsadas por otras noticias que fueron fabricadas de manera realmente intencional para perturbar y generar un movimiento desfavorable. Profesionales de la salud reportan cómo enfrentaron el COVID-19 y los desafíos que enfrentaron. A veces el paciente estaba recién entubado y eso le daba mucha angustia. El combate estaba apenas empezando y yo ya estaba noqueado. ¿Qué hace que un virus sufra tantas mutaciones? Cuanto más se reproduzca el virus, mayor será la probabilidad de que aparezcan mutaciones. Esto y mucho más en 30 segundos en Orígenes. En las calles se escuchaban los sonidos de autos y de personas caminando tranquilamente, atrapados en la rutina, hasta que se apoderó un estado de alerta. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud fue alertada sobre casos de neumonía en Wuhan, China. Las hospitalizaciones aumentaban en la misma proporción que las muertes. Fue apenas el 7 de enero de 2020 que las autoridades chinas hablaron abiertamente de un nuevo virus, una especie de gripe, pero más infecciosa y mortal, conocida como el nuevo coronavirus. Pronto escenas como estas se volvieron comunes. Lo que nos acostumbramos a ver también fue un volumen gigante de información y parece que nadie sabía con seguridad lo que hacía el virus o cómo podríamos infectarnos con uno. Por ejemplo, tengo aquí abiertos en la laptop 2 noticias. La primera con fecha del 18 de marzo del 2020, en el que la OMS recomendaba el uso de mascarillas o barbijos solamente para aquellos que habían contraído la enfermedad. Meses después, la OMS también cambió, vamos a decir, el rumbo de la información porque recomendó ahora sí utilizar mascarillas para todos. Todos en público tenían que usar mascarillas para luchar contra el COVID. El tema es que las cosas fueron cambiando rápidamente, pero como era un virus relativamente desconocido, muchas personas quedaron confundidas. Y es por eso que decidí hablar con alguien que cubrió la pandemia desde el principio. Hola Ana, gracias por la oportunidad de hablar sobre el desafío que fue y está siendo hablar de la pandemia, hablar del COVID-19. Al principio de la pandemia, cuando empezaron a surgir las primeras informaciones sobre el SARS-CoV-2 en Wuhan, China, surgió la primera complicación de saber cuál era el momento ideal para hacer llegar esta información a la población, e incluso que no causara un alboroto que podría ser innecesario, hasta que el 11 de marzo del 2020 la OMS declaró la pandemia. La OMS incluso advierte que más allá de la pandemia hay una infodemia. ¿Cómo esta infodemia ha dificultado la lucha contra el COVID-19? La infodemia perturbó mucho la cobertura de calidad sobre la pandemia, porque las noticias que eran reales, verdaderas, que aportaban una base científica y aportaban informaciones que la población debía conocer realmente para cuidarse, para prevenirse, o sea, para evitar esta propagación y diseminación del virus,
fueron muchas veces eclipsadas por otras noticias que fueron fabricadas de manera realmente intencional para perturbar y generar un movimiento desfavorable. Al principio fue con el uso de mascarillas, luego con los movimientos antivacunas. Las verdaderas noticias se sumaron a las que venían solo a causar confusión. Se mezclaron y el público las recibió de ambas maneras. Y no fue solo el público en general que fue perjudicado por la infodemia. También lo fueron los profesionales de la salud que trabajaron en el campo de batalla contra el virus. Este es uno de los pisos donde los pacientes con COVID-19 eran atendidos. Aquí me gustaría conversar con algunos de los profesionales de la salud que lucharon, que tuvieron que enfrentar esta enfermedad. Estamos en una habitación que ahora, gracias a Dios, está vacía. Pero me imagino que tuviste que entrar muchas veces en una habitación como esta para poder atender a un paciente que quizás no aguantaba más la lucha. Fue difícil, ¿verdad? Fue difícil, fue impactante, porque es una enfermedad que avanza muy rápido. Y para mí, lo peor, el mayor desafío es cuando uno se queda solo. Cuando tienes una enfermedad, pero tienes un compañero, tienes una familia, tienes a alguien que te sostiene la mano, es completamente diferente, pero esta vez no. La gente sufría sola y moría sola, eso fue muy doloroso. Doctor Douglas, gracias por estar aquí con nosotros. Con todo este panorama de COVID, ¿qué le sorprendió o qué le impactó sobre esta enfermedad? En primer lugar, en la pandemia de COVID, cuando empezó, la primera noticia en el mundo fue en enero. Y hemos tenido en el pasado algunas otras noticias sobre otros brotes de enfermedades virales. Todo parecía un poco ilusorio. Este escenario de tener que prácticamente cruzar el planeta para llegar a este lado de aquí. Pero hemos enfrentado la infección por coronavirus aquí en los últimos 2 años. En el primer frente, literalmente, con la enfermedad, vimos un aspecto de personas más frágiles. Y esto nos dio, en cierto modo, a pesar de todas las dudas que teníamos, esto nos dio un poco de tranquilidad. Porque somos jóvenes, somos fuertes, estamos sanos y eso nos hace estar un poco más tranquilos para salir de casa y venir a trabajar. En la segunda ola, el escenario fue un poco diferente. Vimos a personas fuertes, personas sanas, que se vieron afectadas por la enfermedad y evolucionaron con un resultado negativo, que es la muerte. Y eso nos asustó. Así que la principal sorpresa que pudo aportar de la infección por coronavirus fue cómo nos sorprendió una enfermedad que hasta entonces había sido ampliamente publicada. En la época de la segunda ola teníamos muchas publicaciones y la sorpresa fue lo grande que era la desinformación. Hemos utilizado mucho la expresión debemos confiar en la ciencia, pero ¿qué significa realmente confiar en la ciencia? En mi opinión, ¿qué significa confío en la ciencia? Significa que tomas una vacuna, que no sabes cómo se hizo, no entiendes la tecnología, pero confías que su contenido es para tu propio bien y que es seguro. Creo que subir a un avión es confiar en la ciencia, conducir un coche es confiar en la ciencia, hablar por celular es confiar en la ciencia. Todo eso es fruto de la ciencia y del intelecto humano. Así que vas a ver noticias falsas, hipótesis que son negacionistas para todo eso. Cuando el celular apareció por primera vez, provocaba tumores cerebrales. Nadie podría vivir bajo las líneas eléctricas. Lo mismo ocurrió con la radio. Con la radio, exactamente. Así que cuando aparece algo nuevo, hay gente que lo acepta porque confía en la ciencia, en el proceso o en los científicos, pero siempre hay quien desconfía. Una información errónea, a veces falsa, podría haber desacreditado a los científicos. Han generado un gran descrédito en los científicos. La población se vio inmersa
en las verdades a menudo incómodas que aportan los científicos, porque los científicos aportan la realidad. Ellos explican que la pandemia, de hecho, estaba matando mucho, estaba generando muchos casos de la enfermedad. Y entonces los científicos y también los periodistas que hacían una cobertura de calidad empezaron a ser vistos como mensajeros del caos. Y aquellas personas que querían alivio a otros problemas, no solo alivio del sufrimiento que la propia pandemia estaba causando, sino de los impactos secundarios de esta pandemia, como el hecho de perder sus rentas, la pérdida del empleo. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia de tener que enfrentarte a una pandemia en tu campo como psicóloga. Las cosas ya comenzaron a cambiar desde el principio. Dejamos de usar esa mascarilla, que es más cómoda, y pasamos a la N95, pero empezamos a recibir pacientes que llegan de la sala de urgencias, que reciben un diagnóstico de COVID-19, y luego van a la internación súper asustados, súper ansiosos, con miedo de la evolución de la enfermedad. Así que establecimos un vínculo de confianza con este paciente, mediamos su contacto a través de la videollamada con la familia, por lo que este era realmente el momento más esperado por la familia y también por el paciente. Monique, cuéntame ahora cómo te sentías como ser humano durante toda esta pandemia o estos momentos más difíciles. Es difícil salir de aquí. Puedes tomarte tu tiempo. Era difícil salir de aquí porque, sabes, que hay gente que te necesita mucho aquí. Por mucho que quisiéramos, teníamos que salir y reconocer nuestros límites. Hubo momentos en los que tuvimos que parar porque habíamos llegado a nuestros límites. Tuvimos que parar un rato, sentarnos y volver a atender, pero somos seres humanos. Son casos y más casos de variantes que redoblan la atención de los científicos y de la población. Doctor, usted es un renombrado infectólogo. ¿Cómo es posible que un virus tenga tantas variantes? Mira, los virus son estructuras que pueden tener variaciones, así que existen especies de virus que prácticamente no sufren mutaciones. Por ejemplo, los virus muy estables, el virus de la rabia, por ejemplo, es un virus que es casi 100% letal cuando infecta a los humanos, prácticamente el 100% de mortalidad. Este virus es un virus muy estable, diferente del virus de la influenza y diferente ahora del virus SARS-CoV-2, que es un virus que sufre mutaciones muy importantes. Algunas mutaciones de mayor importancia o relevancia clínica, otras mutaciones de menor importancia para la clínica, pero esto puede ocurrir con los virus. Por lo tanto, pueden sufrir mutaciones, especialmente estos virus que estamos viendo que producen el cuadro actual al que nos enfrentamos, que es el cuadro pandémico, con muchas mutaciones. Existe la preocupación de que las vacunas cubran estas mutaciones. Hasta ahora sí, es una respuesta positiva. Pero también nos preguntamos si en un momento dado surgirá otra variante que escape a la acción de las vacunas. La variante B16172, que probablemente lo conocen como Delta, es un nombre técnico dado por científicos a las variantes del COVID-19. Omicron, Delta Cron y tantas otras son las letras del alfabeto griego y recibieron ese nombre para facilitar la pronunciación. Lo que hasta cierto punto, no sé si para ti es así, pero yo me preocupo con tantas otras versiones de un virus que parece no querer irse. ¿Qué importancia tiene la identificación temprana de estas variantes para que pueda ayudar en el proceso de combate del virus? Mira, te voy a confesar. Hay una frustración en relación a esto, para ser honesto. Sigue siendo muy importante identificar las variantes, pero el objetivo principal de estos programas que llamamos de vigilancia genómica,
que era detectar estas variantes para evitar su propagación, evidentemente fracasó. Las variantes fueron identificadas, pero se propagaron por todas partes y no hubo manera de detenerlas. Así que en ese sentido fue un poco frustrante. El segundo aspecto que pensamos que podría ser importante es que las vacunas fueran modificadas en función de las variantes. Eso tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque la variante de COVID dura particularmente muy poco. Entre que aparece, domina y desaparece, ese tiempo es de 3 a 4 meses. No se puede observar Por nada. lo tanto, si hago una variante contra el Omicron, la vacuna será inútil, porque cuando esté lista para vacunar, la variante ya habrá desaparecido. Así que estos dos aspectos de lo que solíamos difundir y hablar, que valoraban la vigilancia genómica, lamentablemente no han funcionado. No funcionaron para COVID. Es un virus muy sorprendente en muchos aspectos, pero sigue siendo importante entender los cambios que está teniendo este virus para que podamos, por ejemplo, desarrollar una vacuna universal para el coronavirus. Es decir, independientemente de los cambios que pueda sufrir, seguiré teniendo una inmunización que funciona bien. Doctor, en un momento en el que todos buscaban respuestas para saber qué hacer, usted vio y tuvo que posicionarse de alguna forma en el sentido de que se puede enfrentar una enfermedad desconocida. ¿Cómo se sintió? ¿Tuvo esos momentos en los que tuvo que parar para estar solo? ¿Cómo usted, Fabiano, se sintió? En sí se sintió. Imagina que tienes varios pacientes, cientos de pacientes hospitalizados al mismo tiempo. Padres con hijos pequeños, niños aún en el vientre, madres, muchos pacientes que atender y de repente empiezas a darte cuenta de que estás perdiendo la partida, estás perdiendo la guerra. Es muy complicado y hay pacientes que imaginando cómo progresaría, evolucionaría la enfermedad. ¿Qué se nos ocurría? Si el paciente que entraba empeoraba, tendrá que ser intubado. Ok, lucharemos, el paciente será intubado, necesitará diálisis, necesitará algo y mientras tanto a veces el paciente recién había sido intubado y moría. Se quedaba quieto y no salía en absoluto, así que fue una angustia desesperante. El combate estaba apenas empezando y yo ya estaba noqueado. Estos momentos fueron más complicados. Sé que en todos los hospitales adventistas la oración es parte de la cura. ¿Ha tenido esa experiencia de orar por alguien y ese fue el último contacto que tuvo con esa persona? Sí, sí. Incluso uno de nuestros trabajadores, le llevé la tablet y le puse una canción de los Arautos. Todavía estaba consciente antes de ser intubada. Y puse esa canción y ella miraba, no podía hablar más, pero su mirada era de gratitud, de consuelo. En ese momento me reconfortó saber que estaba haciendo una obra. ¿Qué le ha enseñado esta pandemia? Al tener una formación científica y una formación espiritual, he aprendido que tenemos que estar preparados para las grandes crisis. Nosotros, desde el punto de vista técnico y científico, tenemos que hacer lo mejor para nuestros pacientes, seguir haciéndolo. Nuestra misión es salvar y curar, independientemente de quién sea o de dónde venga. Desde el 2019, el nuevo coronavirus cambió mucho y esta transformación, según especialistas, es resultado de mutaciones que son errores que ocurren en el material genético copiado. Si una mutación no altera el funcionamiento del virus, puede tornarse común o simplemente desaparecer. Este proceso aleatorio es conocido como deriva genética. Cuanto más se reproduzca el virus, mayor será la posibilidad de que se produzcan mutaciones, ya que estas son errores que pueden ocurrir en el ADN o en el ARN durante el proceso de reproducción del virus. Los virus de ADN tienden a mutar menos. ¿Por qué? En el caso de los virus de ADN, el virus invade nuestra célula. ¿Y quién hace el trabajo de duplicación, etcétera? Para el virus es nuestra célula. Pero hay una enzima llamada ADN polimerasa, que es la enzima que duplicará el ADN del virus para que pueda reproducirse. Esta enzima tiene la función de corregir
los errores que puedan producirse. Ella realiza la duplicación, pero si ve algún error en la secuencia correcta del ADN, ella lo corrige. Es como un editor de texto. Cuando escribes un texto, el editor te muestra los errores, así que esta enzima muestra y corrige los errores. Pero los virus de ARN no tienen la misma función. ¿Cuáles son los virus de ARN? Los más conocidos son el virus del COVID, el virus de la gripe, el virus del SIDA. Estos son los virus de ARN. Los virus de ARN, su ARN es duplicado por una enzima llamada ARN polimerasa. Y esta ARN polimerasa no tiene esa función de corregir mientras duplica. Por eso pueden producirse más errores. Esos errores ocasionales que el ADN polimerasa corregiría, el ARN polimerasa no lo hace. Por eso en esos virus de ARN la posibilidad de que se produzcan mutaciones es mayor. Realmente la gente común nunca ha oído hablar mucho de esto, pero todos saben que la vacuna de la gripe, por ejemplo, hay que aplicársela todos los años. ¿Por qué? Porque aparecen nuevas variantes. La vacuna que se administra este año se hizo a partir de las variantes identificadas el año pasado, y esto se hace todos los años porque como este virus tiene una gran capacidad de mutación, siempre aparecen variantes. Ni la ciencia, ni tú y yo somos obligados a saber responder todo. Por eso lo que siempre hago aquí en el programa es aprender, descubrir cosas nuevas. Pero siempre respetando los distintos lados en un debate científico o filosófico. Respetando a los que no piensan como yo y mirando al mundo como un lugar donde puedo explorar y entender mucho más sobre quién soy y cómo llegué aquí. Espero que ustedes también en casa tengan ese mismo sentimiento. Por eso te invito a continuar conmigo en tu programa de Ciencias Orígenes. ¿Estás disfrutando de la temporada? Tenemos otros videos aquí que creo que te gustarán. Y si siempre estás buscando conocimiento, consulta los cursos en el link de la descripción del video.